¿Qué hubiera pasado si Izuku fuera declarado traidor de la UA y se vengara de su clase y escuela? Capítulo 29. Los anteriormente orgullosos pasillos de la preparatoria UA se habían convertido en un caldo de cultivo para el caos. Lo que antes se conocía como la clase 1A, el ejemplo brillante del heroísmo, era ahora la peor clase, dividida por luchas internas, escándalos y traición. El aire dentro de los dormitorios estaba cargado de tensión, las paredes estaban profanadas con mensajes de odio, las amistades se habían roto sin remedio, los estudiantes ya no hablaban unidos, en cambio, susurraban rumores, conspiraban unos contra otros y buscaban sobrevivir a la guerra social, que se desataba dentro de sus propias paredes. En la sala común, un grupo de estudiantes se reunió, alrededor de una pantalla. Tokoyami, normalmente sereno, parecía visiblemente perturbado mientras hablaba. Alguien filtró un video en línea. Se trata de Bakugo y Mina. Todos se giraron hacia él, confundidos. Shoto. Todoroki frunció el ceño. ¿Qué clase de video? Tokoyami dudó antes de presionar play. La pantalla se encendió, revelando una grabación granulada de una cámara oculta. El escenario era inconfundible, un hotel del amor. Bakugo Katsuki estaba cerca de la entrada, sonriendo, mientras miraba a Mina. Oye, ¿ya no sales con Kirishima? La voz de Bakugo sonaba divertida. Mina rió con tono despectivo. Sí, pero no es tan bueno. La verdad es que es un poco aburrido. Bakugo soltó una breve risa antes de agarrarla por la cintura y atraerla para un beso profundo. Se escucharon jadeos en la sala común. Ochako, Uraraka, de pie al fondo, palideció, le temblaban los dedos. No, esto no puede ser real, murmuró, sacudiendo la cabeza en señal de negación. Pero el vídeo no quedó ahí, se cortó a otro clip. Mina luchaba por caminar bien, con las piernas débiles y el rostro enrojecido. Bakugo caminaba a su lado, imperturbable, como si esta fuera una noche más para él. Entonces se escuchó un chasquido. Eijiro Kirishima estaba sentado en el dormitorio, bebiendo su batido de proteínas. Kirishima bajó su taza y miró a Bakugo a los ojos. Oye, dime la verdad, tú y Mina. Bakugo se burló. TCH, ¿y qué si lo hicimos? De todas formas, no la estabas satisfaciendo. La habitación quedó en completo silencio. Entonces, en un instante, Kirishima se abalanzó. El alboroto rojo no se contuvo. Su puño, recubierto de músculo endurecido y potenciado por su don, impactó la mandíbula de Bakugo, estrellándolo contra la mesa. Bakugo escupió sangre y se secó el labio con una sonrisa burlona. Por fin te creció el coraje, ¿eh? La lucha fue brutal. Bakugo, a pesar de sus explosiones, luchaba contra la fuerza bruta y la furia implacable de Kirishima. Un puñetazo. 2, 3. Bakugo tosió cuando Kirishima lo estrelló contra el suelo. La rabia era evidente en cada fibra de su ser. Entonces, de repente, Kirishima se derrumbó. Todoroki, que había estado observando, se abalanzó sobre él y se arrodilló junto a él. Presionó dos dedos contra el cuello de Kirishima, con el rostro contorsionado por el horror. Su latido se ha detenido. Silencio. Todos se quedaron paralizados cuando Bakugo tosió, débilmente, sujetándose las costillas magulladas. ¿Qué demonios le pasó? Llamaron a Aizawa de inmediato. Se llevaron el cuerpo de Kirishima para su investigación. Horas después llegaron los resultados. El profesorado se reunió en el ala médica con el sombrío informe en la mano. El director Nezu, Aizawa, y otros héroes profesionales guardaron silencio. Finalmente, uno de los médicos habló. Kirishima murió de un paro cardíaco. Su batido de proteínas contenía epinefrina, una dosis muy superior a la necesaria para sobrevivir. Las miradas se volvieron hacia Bakugo, que permanecía desplomado en su asiento. Los moretones en su rostro lo hacían parecer aún más amenazante. Alguien lo drogó. ¿Pero por qué? Todoroki apretó los puños. ¿Quién tuvo acceso a su batido de proteínas? La implicación era clara. Alguien quería que Kirishima muriera. Y en medio de este caos, traición y engaño, la escuela secundaria UA se estaba desmoronando desde adentro. La tensión en la sala de profesores de la UA era sofocante.
Kirishima estaba muerto. Un miembro de la clase 1A, uno de sus mejores estudiantes, asesinado a sangre fría, no en combate, ni a manos de villanos, sino bajo su propio techo. Aizawa, de pie cerca de la mesa de investigación, apretó los puños. Sus ojos, normalmente cansados, estaban llenos de una rabia apenas contenida. Quienquiera que haya hecho esto lo planeó bien. Conocían la rutina de Kirishima, sabían exactamente cuánta epinefrina usar. Esto no fue un accidente. Todoroki, que estaba cerca, habló a continuación. Su voz era fría. Fue Midoriya. Silencio. El peso de ese nombre flotaba en el aire como una maldición. La sala se llenó de expresiones sombrías. Nadie quería creerlo, pero en el fondo, todos lo sabían. Midoriya Izuku, el chico que traicionaron, abandonaron e intentaron matar, había regresado. Una alarma repentina sonó dentro de la UA, atrayendo la atención de todos al gran monitor en el área común. La pantalla parpadeó y entonces apareció una cara familiar. Midoriya Izuku. Hola héroes. Su voz era más profunda, más fría, impregnada de algo inhumano. Un matiz demoníaco se deslizaba bajo sus palabras, haciendo que la habitación se sintiera aún más fría. Detrás de él, estaban Nagant y Aoi todo, con expresiones ilegibles. Midoriya continuó, con tono burlón, veo que todos están lidiando con un pequeño conflicto interno. Kirishima, muerta. Bakugo, deshonrada. Uraraka, bueno, pronto llegaremos a ella. Ochako, observando desde el dormitorio, sintió que se le encogía el estómago. Midoriya rió entre dientes, en un tono bajo y sombrío. Pensaron que podían seguir adelante mientras yo estaba allá afuera, observando. La pantalla falló nuevamente y se cargó un nuevo video. Esta vez, la grabación no tenía grano, era nítida. Un pequeño apartamento. Dispersos por la habitación había dinero en efectivo, joyas y ropa cara. Y luego, un cajón se abrió y reveló una colección de parafernalia íntima. La cámara hizo una panorámica. Apareció una pantalla de perfil, un nombre, un precio, una lista de clientes, el rostro de Ochako Uraraka, su nombre estampado en negrita en la pantalla. El aire fue succionado de la habitación. Ochako cayó de rodillas, con los ojos abiertos y sin parpadear. Luego aparecieron los registros de chat, transacciones, citas, solicitudes explícitas, y por último, testimonios, clientes reales que confirman haber utilizado sus servicios. Ella no podía moverse, no podía respirar, las lágrimas brotaron de sus ojos, todo su cuerpo temblaba. No, no, esto es mentira. Midoriya rió entre dientes, y su sonrisa se ensanchó, de forma antinatural. ¿De verdad creyeron que se saldrían con la suya, que podrían seguir adelante, mientras yo estaba ahí fuera, observando? De repente la pantalla falló y se reprodujo un nuevo videoclip. Las imágenes de Bakugo y Mina, su romance, su traición, se desarrolló con minucioso detalle. El hotel del amor, las confesiones de borrachos, Mina riéndose de que Kirishima no era lo suficientemente bueno. Los estudiantes en los dormitorios observaron con horror cómo el mundo entero veía la verdad. Las redes sociales explotaron. Héroes, civiles, fanáticos, todos estaban mirando. Luego, la pantalla cambió nuevamente. Esta vez, mostró a Kirishima en la sala común, bebiendo su batido de proteínas. Una única figura sombría se acercó por detrás y cambió las botellas. La figura se giró. Era Midoriya. La habitación estalló en caos. Bakugo se quedó paralizado, con la sangre helada. Ese maldito nerd. El rostro de Midoriya regresó a la pantalla, sin sonreír. Sus ojos ardían con algo más oscuro que la rabia. Un juicio absoluto. Me lo quitaste todo. Sus dedos tamborileaban contra la mesa. Mis sueños, mi futuro, mi confianza. El aire a su alrededor pareció oscurecerse y su sombra se estiró de forma antinatural. Me obligaste a convertirme en esto. Sus ojos brillaron rojos. Y ahora, se inclinó hacia adelante y su voz fue un susurro, una sentencia de muerte. Te lo voy a quitar todo. La pantalla se volvió negra, y en ese momento, todos en la UA lo supieron. El infierno se avecinaba. El aire dentro de la preparatoria UA se había vuelto
sofocantemente silencioso. El silencio no era de paz, sino de horror, de incredulidad, de la lenta comprensión de que todo se derrumbaba. La policía llegó al apartamento de Ochako. Las sirenas perforaron la fría noche al salir los agentes, con expresiones indescifrables pero marcadas por la sospecha. Las acusaciones contra ella eran demasiado graves como para ignorarlas, y dadas las pruebas filtradas en Internet, las autoridades no tuvieron más remedio que investigar. Ochako había suplicado, gritado, insistiendo en que el video era falso, que todo era una invención retorcida, pero los oficiales permanecieron impasibles, con la mirada fija en algo que ella no podía descifrar. Duda, lástima. La puerta principal fue forzada y abierta. Lo que encontraron dentro provocó escalofríos en toda la fuerza. El apartamento no estaba vacío, estaba lleno de artículos de lujo, billetes, joyas, ropa cara, artículos que iban mucho más allá de lo que un simple estudiante de la UA podía permitirse. Y luego, en la habitación de atrás, encontraron el cajón. Se abrió con un crujido inquietante, revelando exactamente lo que se había mostrado en el video de Midoriya, una colección de parafernalia íntima, facturas, recibos de transacciones, nombres de supuestos clientes escritos con una cuidadosa letra. La evidencia fue colocada meticulosamente, cada pieza condenatoria, pintando el retrato de una muchacha que había estado dirigiendo en secreto un negocio ilegal mientras se hacía pasar por una heroína en formación. Ochako se quedó paralizada, con la mirada fija en los objetos con puro horror. No, esto no estaba aquí antes, es una trampa. La policía no dijo nada. Avanzaron metódicamente, recogiendo los documentos, dispositivos y recibos. Entonces, uno de ellos sacó un teléfono quemador barato y no registrado. A Ochako se le heló la sangre. Uno de los oficiales marcó un número que encontró en la lista de clientes. Un teléfono sonó cerca. Siguieron el sonido. Venía del dormitorio de Ochako. Un oficial sacó un segundo teléfono, idéntico al que tenían en las manos. La policía hizo llamadas a varios nombres que figuraban en los registros, personas que supuestamente habían pagado por sus servicios. La mayoría de ellos lo negaron inmediatamente, sonando confundidos, casi ofendidos. No tengo idea de qué estás hablando. Nunca la he conocido personalmente. Esto es un error. ¿Quién carajo está difundiendo estas mentiras? Pero entonces un hombre dudó. Espera, su voz tembló, y luego exhaló lenta y griega, nerviosamente. Yo no la llamé. Ella me llamó a mí. Los oficiales intercambiaron miradas. Me envió un mensaje tarde en la noche. Dijo que necesitaba el dinero y que haría que valiera la pena mi tiempo. Pensé que era una broma, pero luego me envió una foto, una privada. Ochako jadeó y sus rodillas se doblaron bajo ella, mientras todo su mundo comenzó a girar. Yo no hice esto, nunca envié nada, todo esto es falso. Ella gritó, lloró, pero no importó, porque los mensajes, las transacciones, los contactos, todo esto se remonta a su apartamento, su teléfono, sus cuentas, sus huellas dactilares. La policía finalmente se volvió hacia ella. Uraraka, Ochako, estás arrestada. Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. Su respiración se entrecortó y el peso del frío metal contra su piel hizo que su pecho se opusiera. Sus compañeros de clase observaron con mudo horror, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos, cómo se llevaban a su amiga, la niña que una vez había soñado con ser una heroína, como si fuera una criminal común. Ochako sollozaba, con el rostro surcado de lágrimas y griega, el cuerpo temblando de un miedo violento y griega, desgarrador. Ella levantó la vista, con la visión borrosa y los labios separados para suplicar una última vez. Por favor, créeme. Nadie dijo una palabra, nadie se movió, porque en el fondo, fuese cierto o no, el daño ya estaba hecho, y en algún lugar, observando desde las sombras, Midoriya Izuku sonrió. La noche había sido larga y despiadada. Toda la escuela estaba sumida en el caos, la traición de Bakugo, el escándalo de Mina, la muerte de Kirishima, y, ahora, el arresto de Uraraka.
Pero una cosa estaba clara para los que estaban observando desde el margen: Midori ya estaba detrás de esto. Aizawa había trabajado incansablemente para liberar a Ochako. Sabía la verdad, o al menos, sabía que Midori ya estaba detrás de toda esta campaña de destrucción contra la clase 1A. No se trataba solo de revelar sus secretos, se trataba de destruirlos desde dentro, asegurándose de que jamás se recuperaran. Aún así, el daño ya estaba hecho. Ochako estaba sentada en la sala común de los dormitorios 1A, con las manos temblorosas mientras aferraba una taza de té caliente que alguien le había puesto delante. Ni siquiera podía beberlo, tenía el estómago revuelto de ansiedad, vergüenza y rabia. Entonces la puerta se abrió de golpe. Bakugo entró, su presencia abrumando el aire ya denso. Tenía las manos en los bolsillos y su rostro mostraba esa sonrisa característica, pero esta vez había algo cruel debajo, algo más siniestro. Ja, ¿y qué era eso de mí? Los ojos de mapache. La voz de Bakugo era baja, burlona, llena de una diversión apenas contenida. ¿Quieres hablar toda esa mierda de lo que hice? Y mírate, aquí afuera, chupándole la polla a cualquiera por dinero a mis espaldas. Ochako se quedó paralizada, sus manos se apretaron alrededor de la taza hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Cállate. Su voz era ronca, débil, aún se estaba recuperando de todo, aún intentaba respirar a pesar del peso de lo sucedido. Bakugo rió entre dientes, negando con la cabeza, mientras se acercaba. No, 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 no tienes derecho a callarme, Uraraka. Tú abriste tu bocaza primero. Me llamaste tramposo, mentiroso, pedazo de mierda. Pero ¿sabes qué? Se inclinó, sus ojos carmesí, brillando con cruel diversión. Eres una maldita zorra. La palabra golpeó como un disparo en el pecho. Ochako estalló. Dije que te calles. Se levantó tan rápido que la silla chirrió contra el suelo, y todo su cuerpo tembló de rabia. Bakugo se rió, retrocediendo con las manos en alto. Maldita sea, ¿de verdad te pusiste a la defensiva? ¿Has tocado la fibra sensible, princesa? No fui yo, gritó con la voz entrecortada. Yo no hice nada de eso. Él me engañó. Midori ya lo hizo. La habitación quedó en silencio. Por un momento, la sonrisa de Bakugo vaciló. Entonces se burló. TCH, claro que dirías eso. Solo culpa a Deku porque tus sucios secretos salgan a la luz. Ochako apretó los dientes, con los ojos llenos de lágrimas. ¿No lo entiendes? Nos está destruyendo, uno a uno. Nos va a por todos. Kirishima está muerto. Bakugo, Hir, Tsuyu, Mina, Toru, todos están muertos. Y sigues actuando como si esto fuera un drama. Estúpido. La expresión de Bakugo se oscureció por primera vez. Ella vio un destello en sus ojos, incertidumbre, miedo, culpa, pero luego lo disimuló de nuevo. TCH, da igual, te pillaron, y ahora quieres llorar. Puedes intentar culpar a Deku todo lo que quieras, pero al final, sonrió con suficiencia, retrocediendo hacia la puerta. Sigues siendo un traidor. Ochako gritó de frustración, agarrando la taza en sus manos y arrojándola directamente a la cabeza de Bakugo. Lo esquivó sin esfuerzo y la copa se rompió contra la pared detrás de él. Imbécil. Resopló antes de irse, dejándola allí, sola, temblando y ahogándose en su propia furia. Cuando Bakugo se giró para irse, con su sonrisa aún plasmada en su rostro, una mano firme lo agarró del hombro. Ya es suficiente. Bakugo se giró, frunciendo el ceño, pero se detuvo cuando vio la fría mirada de Todoroki fija en él. Suéltame, Icy Hot, gruñó Bakugo en voz baja, en señal de advertencia. Pero Todoroki no se movió. Te estás comportando como un idiota. ¿Crees que esto es gracioso? ¿Crees que algo de esto es normal? Su agarre se apretó, y por un instante, un destello de ira cruzó sus ojos, desparejados. Kirishima está muerto, Bakugo. La gente está muriendo, y a ti solo te importa hablar sin parar. Kirishima. El nombre le pegó como un peso en el pecho, y por una fracción de segundo, la sonrisa segura de Bakugo flaqueó. Recordó la pelea, la traición, como Kirishima
se había derrumbado para no volver a levantarse. Antes de que Bakugo pudiera responder, Ida intervino. Su habitual calma se quebró bajo la presión de todo lo que estaba sucediendo. Nos estamos desmoronando. ¿No te das cuenta? Todo se derrumba a nuestro alrededor, y Midori ya está detrás. Esto es justo lo que quiere. Bakugo se liberó del hombro de Todoroki, apretando los puños. TCH, ¿y qué? ¿Van a dejar que Deku haga lo que le dé la gana? Sus ojos ardían de ira, pero en el fondo, había algo más, una emoción que se negaba a reconocer. Miedo. La voz de Tokoyami rompió la tensión. Ya no se puede negar. Midori ya está detrás de esto. Filtró las imágenes de ti y Mina. Expuso a Uraraka. Lleva mucho tiempo planeándolo. Ochako se burló con amargura, con los brazos cruzados mientras se secaba las últimas lágrimas. Sí, y fuimos demasiado estúpidos para verlo venir. Hirou, Tsuru, Mina, Toru, todos se habían ido. Y Kirishima, asesinado por Midoriya. El pensamiento envió un escalofrío frío a través de la habitación. Todoroki exhaló, frotándose las sienes. Tenemos que dejar de pensar como adolescentes tontos. Su voz era baja pero firme. Se supone que somos héroes. Sí, queremos detener a Midoriya. Tenemos que empezar a actuar como tales. Bakugo chasqueó la lengua, apartó la mirada y apretó la mandíbula. Bien, murmuró, pero cuando lo encontremos, acabaré con ese cabrón yo mismo. Mientras el grupo permanecía unido, por primera vez, en mucho tiempo, todos lo sintieron, una resolución compartida. Midoriya había declarado la guerra, ahora era su turno de contraatacar, y en algún lugar, en las sombras, Midoriya observó cómo se desarrollaba todo, con una sonrisa cruel y satisfecha extendiéndose por su rostro. Suscríbete para más.